Siendo las 11 horas con 28 minutos de este día, lunes 3 de noviembre del 2014, se inició la primera sesión ordinaria del mes de noviembre del Pleno del Itaí BC. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, Heréndira Viviana Maciel López, al consejero Roberto Quijano Sosa, a quien funge hoy como secretario ejecutivo en ausencia de la misma, el contralor Alberto Tairón Rebelín. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, alumnos, por acompañarnos en esta sesión pública. Bien, contralor, le solicito pase lista de asistencia para verificar que existe el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos por orden alfabético. Gómez Llanos León, Enrique Alberto. Presente. Maciel López, Heréndira Viviana. Presente. Quijano Sosa, Roberto José. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos para integrar el pleno. Contando con la presencia de 3 consejeros ciudadanos, de conformidad como establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como sus numerales 22 y 24 y demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, se integra pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta primera sesión ordinaria del mes de noviembre del 2014 serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiere a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas Itaí BC, como bien lo establece nuestro reglamento interior del Instituto de Transparencia y el reglamento de sesiones del Pleno del propio Instituto. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Itaí BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, contador, por favor, de lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Cuarto punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1, discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la quinta sesión ordinaria del mes de octubre del Pleno del Itaí BC, celebrada el día 29 de octubre de 2014. 4.1.1, dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.2, atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 28 al día 30 de octubre de 2014. 4.2.1, dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.3, presentación, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión. 4.3.1, RR/54/2014, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 4.3.2, recurso de revisión 71 de 2014, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 4.3.3, recurso de revisión 82/2014, presentada en contra de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California. 4.3.4, recurso de revisión 133 de 2014, presentado en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado. Quinto punto, asuntos generales. Sexto punto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Séptimo punto, clausura de la sesión. Gracias. Se somete a su consideración, compañeros consejeros, integrantes de este pleno, el orden del día propuesto que acaba de dar lectura al secretario ejecutivo en funciones, por lo que si así considera usted la desincorporación de algunos de los temas que han sido propuestos en el orden del día, o bien, en los términos del artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Consejeros, si desean enlistarse o algún comentario respecto al orden del día propuesto, es el momento para ello. Sin comentarios. Sin comentarios. Bien, Contralor, sea tan amable en someter en votación económica la propuesta del orden del día conforme al establecido el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC,
para celebrar esta primera sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre. Asimismo, atento a lo establecido en el artículo 29 del mismo ordenamiento, somete a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo en los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día, concernientes al acta de la sesión anterior y la correspondencia recibida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la propuesta del orden de día modificada y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor de la primera propuesta. Enseguida, a favor de levantar su mano quienes estén a favor de la dispensa de lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para desahogar la presente sesión ordinaria. Por favor de dar lectura al primer orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la quinta sesión ordinaria del mes de octubre del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 29 de octubre de 2014. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura de dicha acta de la sesión anterior, si alguno de mis compañeros desea hacer algún comentario respecto a su contenido, se concede uso de la voz hasta por 5 minutos. Bien, un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito al Contralor someter en votación económica el acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdos de la quinta sesión ordinaria del mes de octubre del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 29 de octubre de 2014, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de aprobar el acta referida. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. Esta fue celebrada el día 29 de octubre del 2014, por lo cual se le instruye el Contralor para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del ITAI-BC, previo engrose que de la misma se haga. Bien, no habiendo más comentarios, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 28 al día 30 de octubre de 2014. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura de dichos documentos, si alguno de mis compañeros consejeros integrantes de este pleno desea manifestarse respecto al contenido de los mismos, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Gracias. Toda vez que no hay comentarios, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3. Presentación, discusión y aprobación de los proyectos de recurso de revisión 4.3.1 RR/54/2014, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Bien, para el desahogo de este punto, me permito dar cuenta del mismo hasta por un término máximo de 10 minutos, haciendo saber que previamente fue remitido a cada uno de los consejeros el proyecto de resolución, por lo cual únicamente me remitiré a leer en qué consiste la solicitud, algunos elementos del estudio que se hace y el sentido de la resolución. Bien, este es el expediente, como bien se mencionó, identificado como WR/54 y es presentado en contra del Poder Judicial del Estado. La solicitud que hace el hoy recurrente que presenta ante el Instituto es en los siguientes términos. He tenido conocimiento que a los secretarios actuarios adscritos a 10 juzgados penales del Partido Judicial de Tijuana se les ha obligado a someterse a revisiones exhaustivas al ingresar al centro penitenciario de esta ciudad, no obstante de que evidentemente ingresan no solo en representación de los titulares del juzgado de su adscripción, sino del propio Poder Judicial del Estado. Es por ello que solicito sea informado por parte de la presidenta del H Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del propio Consejo de la Judicatura, así como de los 10 jueces penales de Tijuana, lo siguiente. A la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura le pregunta si tiene conocimiento de lo narrado en el párrafo anterior, es decir, si algún inferior a su cargo les ha informado oficial o extraoficialmente sobre dichas revisiones. 2. Si han realizado gestiones para impedir de cualquier forma las revisiones aludidas. Repite el número 2. Si de presentarse los consejeros o bien la propia presidenta en el centro de reclusión citado permitirían una revisión exhaustiva en su persona como la que les practican a los actuarios en ejercicio de sus funciones. 3. Si consideran que dichas medidas constituyen una violación al principio constitucional de división de poderes, tomando en consideración que las mismas han sido ordenadas por el Poder Ejecutivo y perjudican al judicial, ya que se condicionan a los actuarios su ingreso al centro penitenciario en donde por disposición legal deben ingresar para el debido desempeño de sus funciones. Y a los 10 jueces penales les pregunta, les solicita la siguiente información, se solicita en el individual lo siguiente. 1. Si tienen conocimiento de las revisiones exhaustivas a las que son sometidos sus actuarios adscritos. 2. Si han informado ya sea a la presidenta del H Tribunal Superior o bien al Consejo de la Judicatura sobre esas revisiones, dígase oficial o extraoficialmente. 3. Si han tomado alguna medida para evitar que el personal, actuarios, bajo su mando sean sometidos a las revisiones. 4. Si esas medidas han sido de mutuo propio o bien se encuentran apoyadas por el Consejo de la Judicatura o su presidencia. 5. Si han contado con el apoyo de la presidenta del H Tribunal Superior de Justicia o bien del Consejo de la Judicatura sobre ese tema. 6. Si en alguna de las visitas de los jueces, los centros penitenciarios se les ha intentado o han realizado alguna revisión corporal. Y aquí ponen el punto 4, si están disponibles a someterse a una revisión corporal exhaustiva al momento de presentarse en un centro penitenciario para los efectos establecidos en el capítulo 3 del título 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo que, apelando a la buena fe y a la investidura constitucional que ostenta cada uno de los funcionarios a quienes se les refiere la información indicada, líneas atrás, solicito que las mismas sean proporcionadas de manera veraz, completa y respetuosa. A manera ilustrativa, comentarles que esa es la solicitud que hace la hoy parte recurrente al Poder Judicial. Realiza la siguiente respuesta. Dice que la directora de Planeación y Transparencia del Poder Judicial notificó las respuestas emitidas por parte de los jueces en materia penal del Distrito Judicial de Tijuana, excepto del juez tercero penal. Posteriormente, mediante oficio, se notificó la respuesta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todas respondiendo a los diversos cuestionamientos que son materia de la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. Entonces, inconforme, una vez que dan respuesta a esta solicitud de información, la hoy parte recurrente es que se comparece ante el Instituto de Transparencia y presenta su recurso de revisión vía electrónica, inconformándose, como lo repito, con la respuesta que se da al mismo, ¿no? Se admite posteriormente por parte del Instituto de Transparencia, se da un auto admisorio a dicho recurso que se presenta, se le notifica al Poder Judicial que un ciudadano se ha inconformado con la respuesta que le da, se manifiesta, el Poder Judicial se le da vista para que se manifieste con dicho recurso, lo hace y se le da vista a la hoy parte recurrente al ciudadano, se le da vista con la respuesta que está manifestando el Poder Judicial, se ofrecen pruebas, sin embargo fueron desechadas las pruebas oficiales por la parte recurrente identificadas en los numerales 1, 2 y 3 en su escrito inicial de recurso por no tener relación con la litis. Se dan los alegatos, lo cual lo realiza el sujeto obligado, manifestándose con el mismo, y se trae al estudio de dicha resolución con lo que menciono, es la solicitud inicial, lo que contesta en su respuesta el sujeto obligado, lo que presenta en su recurso el propio ciudadano y lo que contesta del recurso el propio sujeto obligado. Y advertimos, en este proyecto se plantea de esta manera, que se advierte que es indiscutible que en el caso que nos ocupa, a pesar de que la petición presentada por la parte recurrente ante la Unidad de Planeación y Transparencia del Poder Judicial del Estado se le dio trámite
como solicitud de acceso a la información, del contenido de la misma, se desprende que en su mayoría la información que se requiere conocer no es materia de derecho a acceso a la información, pues no se trata de información que genere, administre o esté en posesión del sujeto obligado recurrido, sino que se trata de derecho de petición, pues se trata de opiniones subjetivas de determinados servidores públicos. En virtud de ello es que se propone sobreseer parcialmente en lo que se refiere a las preguntas 2, se repitieron 2 veces el 2, y 3, dirigidas al Consejo de la Judicatura, así como en relación a las preguntas 1, 3, 4, 5, 6 y 7 dirigidas a los jueces penales de la jurisdicción de Tijuana. Cabe la pena destacar que uno de los principios en los cuales se basa la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California es la máxima publicidad, que consiste en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público, y en caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la ley, se opte por la publicidad de la información, para que de esta forma se forme uno de los objetivos de la ley, como lo es garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados y a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos públicos de forma completa, veraz, oportuna y comprensible. Bien, en ese tenor es posible apreciar que todos los servidores públicos a los que se les fue turnada la solicitud que dio origen al presente procedimiento dieron respuesta a la misma, con excepción de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, así como del juez tercero de lo penal de la jurisdicción de Tijuana, por lo que la respuesta es incompleta. El sentido de la resolución que propongo a mis compañeros integrantes de este pleno es el siguiente: que de conformidad a lo ya expuesto, propongo sobreseer parcialmente a lo que se refieren las preguntas 2 y 3 dirigidas al Consejo de la Judicatura, así como en relación a las preguntas 1, 3, 4, 5, 6 y 7 dirigidas a los jueces penales de la jurisdicción de Tijuana. Punto 2, modificar la respuesta del sujeto obligado y emita una nueva respuesta por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del juez tercero de lo penal de la jurisdicción de Tijuana, donde estos, en este caso sería la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Ustedes saben, estamos ante un cambio en estos momentos de presidenta, que concluyó el viernes pasado su periodo, y sería al nuevo presidente o presidenta, según sea el caso, a quien le competa dar respuesta a esta solicitud de información que da origen al presente procedimiento. Esto será en relación a los puntos 1 y 2, como dije, y en el caso de que alguna de las respuestas sea en el sentido de que se tiene conocimiento oficial de las circunstancias referidas a la solicitud, entreguen al peticionario el oficio o documento que acredite tal circunstancia. Es cuanto, consejeros, queda a su disposición este proyecto de resolución. Si desean manifestarse respecto al mismo, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Consejeros, únicamente comentar aquí a los jóvenes muy brevemente que el estudio del asunto se basó en determinar si la solicitud versaba sobre el derecho de acceso a la información o sobre el derecho de petición. Este órgano garante, este Instituto de Transparencia, garantiza a todos los ciudadanos su derecho de acceso a la información. Una vez que se hizo el análisis de toda la solicitud que realizó el ciudadano, se desprende que en su mayoría la información que requiere conocer no es materia de derecho de acceso a la información, pues no se trata de información que genera, administra o esté en posesión del sujeto obligado, en este caso del Poder Judicial. Únicamente comentar que el derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el derecho de acceso a la información en el artículo 6. El derecho a petición debe realizarse mediante escrito, de manera pacífica y respetuosa, y señalando domicilio donde se vaya a notificar la respuesta a la solicitud. Y para dar contestación, la Constitución no prevé un término,
de periodo para la respuesta. Sin embargo, en diversos estudios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que un término máximo debería de ser de 3 meses. Únicamente hacer estos comentarios y estoy desde luego a favor del proyecto presentado. Es cuanto. Gracias, consejero. Si desea manifestarse. Buenos días, muchachos. ¿Cómo se llama la materia, maestro? ¿Cómo? Sistemas de información. Muy bien. ¿Hay alguna información que en algún momento ustedes hayan solicitado o tengan en mente hacer? ¿Sí? ¿No? Bueno, no se preocupen, no es. Más que nada, adelante. Cuando yo hice el examen para entrar, pedí la información del estado de mi resultado en el examen y tenía que ser hasta en la central y lo daban en una hora. Muy bien. No era práctico. Muy bien. Primero te felicito por hacer solicitud de información, porque la solicitud de información que ustedes hacen tiene que ver en el ámbito de lo que ustedes van a estudiar. ¿Cuál es la escuela más cercana a mi casa? ¿Cuál es el plan de estudios? ¿Cuándo me registro? ¿Cuándo es el resultado? Están ejerciendo ustedes el derecho de información. Conforme vayan creciendo y madurando, van a tener interés por otra información, ¿sí? Ahorita ustedes están solicitando cosas, como lo hizo la compañera, y te lo reconozco y te felicito de nueva cuenta por ese interés, porque de hecho ustedes ya accedieron a la información, entraron a un portal electrónico de la UABC y cuándo es el examen, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ir evolucionando el derecho a la información, porque conforme ustedes se desarrollen profesionalmente y desarrollen su trabajo, van a tener otras necesidades de tener acceso a otro tipo de información. El derecho a la información es un derecho novedoso, es un derecho que poco se ejerce, y nuestro trabajo como miembros del Instituto de Transparencia es precisamente entrar a las aulas universitarias y agradecerle al maestro la oportunidad que nos da en esta ocasión para difundir el derecho a la información, el derecho que ustedes tienen, que todos los ciudadanos tenemos, de acceder a la información. ¿Qué quisieran preguntar? ¿Cuánto gana el maestro? Pregúntenlo. ¿Quieren saber cuánto gana el rector? Pues vamos a preguntarlo. ¿Cuánto gana el gobernador? ¿Cuánto es el presupuesto para educación? Si hay bolsa de trabajo, ¿cuál es el currículum? ¿Cuánto se gasta de luz? ¿Cuál es el plan de estudios? Todo ese tipo de información a las cuales ustedes tienen derecho a acceder, ¿sí? Como comentaba mis compañeros consejeros, en el caso concreto nosotros estamos resolviendo un recurso en el cual una persona le solicita al Poder Judicial. ¿Cuántos poderes hay, muchachos? 3, muy bien, ¿cuáles son? Ejecutivo, legislativo y judicial. Esta solicitud, no, estuvo bien tu respuesta. Esta solicitud es al Poder Judicial, ¿sí? Un ciudadano dice, cuando los actuarios, los que notifican algo, van a un reclusorio, son exhaustivamente sujetos a revisión. Y le están diciendo a los jueces, oye jueces, ¿tú estás de acuerdo en eso? ¿Estás de acuerdo que sean exhaustivamente revisados? El Poder Judicial, a través de los jueces, dan una respuesta. El ciudadano que hizo la solicitud no está de acuerdo con esa respuesta y acude hacia nosotros para que nosotros resolvamos si la respuesta que le dieron fue correcta o incorrecta. Nosotros estamos resolviendo en estos momentos que parte de la respuesta que dio el Poder Judicial es correcta y en otra parte se quedó incompleta. Es por eso que le estamos ordenando al Poder Judicial complemente su respuesta, ¿sí? Eso es lo que estamos resolviendo. Les voy a dar otro ejemplo. Si ustedes preguntan ¿cuánto gasta la UABC en maestros? La UABC les puede decir $1,000,000 pesos. Muy bien, pero por esa respuesta a ustedes no les satisface. Yo quiero saber cuánto gasta la UABC por los maestros de economía, los maestros de administración, los de contabilidad, los de informática, los de relaciones. Entonces, su respuesta, la respuesta que le dio la universidad es incompleta y nosotros podríamos ordenar a la universidad
que les dé una respuesta más completa. En el caso concreto, la propuesta que está haciendo en este caso el licenciado Enrique Gómez Llanos es ordenarle al Poder Judicial que la respuesta que dio la complemente. ¿Sí? Entonces es la parte de lo que estamos resolviendo. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿Maestro? ¿No? ¿Qué pasa si ustedes lo ordenan que complementen y ellos no lo hacen? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy bien. En este caso nosotros podemos dar vista al órgano de control del sujeto obligado que se trata, para el efecto de que haga una investigación y de encontrar una posible responsabilidad, inicie un procedimiento administrativo de conformidad a lo establecido en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado, que puede ser desde una multa, una sanción económica, una suspensión temporal, hasta una destitución del cargo, ¿no? Separación de su cargo en definitiva, o hasta juicio político pudiera proceder, dependiendo de quién se trata, ¿no? Nosotros damos vista y ellos tienen que iniciar un procedimiento al respecto. Nada más para finalizar el comentario, de los recursos de revisión que nosotros resolvemos, más del 90% lo resolvemos a favor del ciudadano. ¿Sí? Y de esos 90% que nosotros resolvemos a favor del ciudadano, ¿qué porcentaje cumple la autoridad? 98%. Entonces, cuando ustedes van hacia nosotros con una solicitud, hay un 90 y tantos % de probabilidad que lo resolvamos a su favor. Y en el caso que comenta el compañero, sí se ha dado que la autoridad, le decimos entrega tal información, en el 98% se ha entregado. Las posibilidades son muy pocas de que la autoridad siga siendo omisa, y como dijo el presidente, le damos vista a su superior para que lo sancione. Ese sería. Sí. Adelante. Un comentario respecto a lo que decía en el caso. Según lo que entendí es, esta persona solicitó saber la opinión de los magistrados sobre la revisión, pero no saber qué ordenamiento o qué ley había. Por eso ustedes están recomendando que está parcialmente contestado. O sea, no, realmente está pidiendo la opinión de las personas, ¿no? Del magistrado no está pidiendo en qué ley estipula la revisión y de qué forma se debe hacer y dónde se asunto. ¿Así es? Sí, o sea, él hace concretamente, solicita cierta información sobre el actuar al momento de querer ingresar al centro penitenciario, donde les piden a los actuarios, ciertos actuarios, que van a notificar ciertas resoluciones, ciertos ordenamientos de mandatos de la propia autoridad judicial, que les pedían hacer una revisión efectiva. Decían ellos que si ellos tenían conocimiento de ello y que si en lo personal ellos se sujetarían a esos procedimientos. Es lo que pregunta esta persona, ¿no? Entonces sí le dan respuesta, incompleta, pero se le da respuesta, y él se inconforma con el resto de la información que no se le entrega. Y el segundo comentario, la universidad tiene un área de transparencia, que incluso en la página de la web ustedes pueden encontrar ahí la sección de transparencia, donde ahí hubiera podido preguntar la información que requería, y está regida por el TPC también, si no me equivoco. Así es. Sí, incluso hay un portal, seguramente si ustedes quieren consultar cierta información, ahí la van a encontrar. Todos tenemos un portal de obligaciones, la UABC tiene su propio portal. Ustedes consultan y ahí va a aparecer mucha información que les puede ser útil. Por ejemplo, quienes integran la UABC, quiénes son los servidores públicos que están, incluso ahí vienen hasta los sueldos, viene cierta información relativa a la vida de la propia universidad que está disponible. Lo que no encuentren ahí, lo pueden hacer en solicitud de información. Perfecto. Bueno, no sé si están agotados. Gracias. Únicamente me parece importante comentar, en esta solicitud se manifestó el ciudadano respecto de la veracidad de la información que se le imparte, esta información que se le entregó. Sí es importante mencionar que este instituto no tiene las facultades para pronunciarse, revisar respecto de la veracidad de la información que le es entregada al ciudadano. Es cuanto. Bien, y si está suficientemente discutido este tema, le voy a solicitar, por favor, Contralor,
sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto y discutido. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión 54 de 2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado, cuyo sentido es sobreseer parcialmente y modificar respuesta, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Carlos Sosa, Roberto Sosa, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/54/2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por tal motivo, se le instruye Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3.2 Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/71/2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias. Para el desahogo de este punto, nuevamente me permito dar cuenta del mismo y lo hago en los siguientes términos. Se presenta una solicitud de información también hacia el Poder Judicial del Estado por un ciudadano en virtud de lo anterior. Vamos a dar lectura de dicha solicitud. Dice: 1. ¿Cuál es la forma y o métodos por medio del cual se mide la eficiencia y eficacia del desempeño de los jueces, secretarios de acuerdo y secretarios actuarios? 2. ¿Dónde puedo localizar, internet, boletín, etcétera, los resultados de la estadística judicial relacionados con la medición de los jueces, secretarios de acuerdo y secretarios actuarios? 3. ¿Existe alguna manera de unificar criterios administrativos y o jurisdiccionales entre los jueces de primera instancia? La modalidad en la que solicito se otorgue el acceso a la información, deseo que sea la información y respuesta en su totalidad escaneadas y publicada en este portal de transparencia del Poder Judicial del Estado en formato PDF. Se da respuesta a la solicitud de información por parte del Poder Judicial y inconforme este ciudadano también con la respuesta que le da, presenta este recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia. Se admite dicho recurso, se le da pistas, se le notifica al sujeto obligado para que se manifieste respecto al mismo. Se hacen también los alegatos por parte de las partes, en este caso se lo realiza el sujeto obligado y se cita para oír resolución. Bien, de la solicitud de acceso a la información que hace un momento me permití dar lectura, hay una manifestación que se da y que dice que dice: 1. La respuesta al presente cuestionamiento fue entregada al suscrito de manera tardía, al efecto manifiesto mi conformidad con la respuesta del Poder Judicial. Lo que solicita en su primera pregunta se le entrega. Si le dan respuesta, no dentro del término, él manifiesta que no dentro del término de 10, pero que sí le dan respuesta y manifiesta su conformidad con la respuesta que le están dando. Respecto a la pregunta 2, la respuesta al presente cuestionario fue entregada al suscrito de manera tardía y al efecto manifiesto mi conformidad con la respuesta del Poder Judicial del Estado. Dice: en relación al cuestionamiento 3 que antecede, no fue entregada de manera completa y clara, toda vez que el Poder Judicial del Estado, al responder a la solicitud, no me proporciona la manera de unificar criterios administrativos y o jurisdiccionales entre los jueces de primera instancia. De lo anterior se observa que el sujeto obligado declaró durante el presente procedimiento del recurso de revisión que en alcance a su primera respuesta de fecha
13 de mayo de 2014, y en aras de privilegiar el acceso a la información pública, entregó la información solicitada al hoy parte recurrente. La parte recurrente manifestó mediante un escrito su conformidad únicamente respecto a la información proporcionada por el sujeto obligado concernientes a las preguntas 1 y 2 de la solicitud original de acceso a la información. En virtud de la conformidad expresa por parte recurrente es que se tiene al sujeto obligado acreditando la respuesta a la ya referida solicitud durante la sustentación del presente recurso de revisión, por lo que este órgano garante adquiere el grado de convicción suficiente para concluir que se reúnen los requisitos necesarios para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 87, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O sea, al momento de darle respuesta y de entregarle la información, y al manifestar el propio ciudadano que está conforme con dicha respuesta, procede a sobreseer el recurso respecto a eso, a esos puntos. Muy bien, de la respuesta emitida por el sujeto obligado a la solicitud de acceso a la información, al momento de responder la misma, el sujeto obligado sustentó su pronunciamiento en el artículo 8º constitucional de nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus numerales 8º, fracción segunda de la propia Constitución, y 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 21, 23 y 24 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del propio Poder Judicial, concluyendo que la información se encuentra a su disposición del ciudadano en las instalaciones de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, una vez que su petición sea formulada por escrito. O sea, le dice: yo te voy a dar la información, está a disposición, pero una vez que tú hagas tu solicitud por escrito. Y es en razón a ello que se hace el siguiente análisis respecto al derecho de petición, consistente en que toda persona, a excepción de la materia política, donde solo podrá formular peticiones los ciudadanos mexicanos, puede dirigirse a cualquier autoridad o funcionario público con la seguridad de que recibirá una respuesta. Lo anterior significa que se trata de un requerimiento que hace el gobernado para que la autoridad realice o deje de efectuar algún acto propio de sus esferas o atribuciones. En ese sentido, en contra de lo que ocurre en la mayoría de los derechos fundamentales, que impone al Estado una obligación negativa o de abstención respecto de las actividades que puedan realizar los particulares, el derecho de petición supone una obligación positiva por parte de los servidores públicos u organismos públicos, que es de contestar por escrito y en un breve término lo peticionado por el gobernado. El derecho en análisis se encuentra consagrado, como lo habíamos mencionado, en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la parte del derecho de acceso a la información se fundamenta en el artículo 6º de la Constitución Política y puede ser ejercido por cualquier persona, sin importar si es ciudadano, y tiene por objeto conocer cualquier información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, salvo el caso de que se trate de información reservada o confidencial. Estamos hablando un poquito de la diferencia de lo que es el derecho de petición previsto en el artículo 8º, que lo puede realizar en cualquier momento cualquier ciudadano, y lo que consagra el artículo 6º, que específicamente es el acceso a la información pública. Por lo tanto, se advierte que el acceso a la información es un derecho humano, que tenemos todos, fundamental. En el caso que nos ocupa, la solicitud de acceso a la información pública fue presentada en términos del artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, señalando de manera clara y precisa la información que se requería, motivo por el cual el sujeto obligado debió emitir la respuesta correspondiente, ello a la luz del artículo 6º constitucional, como lo hemos mencionado, que tiene que ver con el derecho de acceso a la información. Por tal motivo, resulta incongruente que el sujeto obligado responda a una solicitud de acceso a la información pública informando que deberá de presentar su petición por escrito. Es decir, que para responder a lo solicitado mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información, deberá ejercer su derecho de petición. Y aclaro nuevamente, puntualizo, hablábamos
de dos derechos consagrados en la propia Constitución Política, uno que es el derecho de petición y el derecho de acceso a la información. Él lo hace vía acceso a la información, el Poder Judicial le dice no, hazlo por escrito. Entonces en este caso lo que se está aclarando que no debió haber puesto él esa condicionante para no entregarle la información. Por lo tanto, resulta limitante que esa garantía universal consagrada en nuestra norma suprema sea interpretada de la manera en la que le hizo el Poder Judicial del Estado, interpretando por escrito como un documento o cualquier otro manuscrito. Bueno, una vez analizada la respuesta emitida por el sujeto obligado, es necesario analizar el contenido de la solicitud de acceso a la información pública presentada por la parte recurrente en lo concerniente a la pregunta 3. Como hablábamos en la 1 y 2, él ya se conformó, dijo, ya me dieron la información y estoy de acuerdo con la misma, por lo cual procede el sobreseimiento de esa solicitud en cuanto a la 1 y la 2. En lo que respecta a las 3, para estar en posibilidades de determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la información requerida a la solicitud que se transcribe a continuación. O sea, él dice en esta solicitud, ¿existe alguna manera de unificar criterios administrativos y o jurisdiccionales entre los jueces de primera instancia? O sea, y bajo este contexto de esta solicitud resulta necesario invocar lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicada en el periódico oficial número 23 de fecha 16 de agosto del 53, y dice específicamente que el Poder Judicial del Estado se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Electoral, juzgados de primera instancia, juzgados de paz y jurados. Contará con un Consejo de la Judicatura, el cual ejercerá funciones de vigilancia, disciplina, supervisión y administración. Y habla también de las funciones de vigilancia, de administración, supervisión, disciplina del Poder Judicial, excluyendo las facultades jurisdiccionales de magistrados y jueces. Bien, de lo leído en dichos párrafos anteriores, resulta necesario hacer referencia también a lo que señala la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, y lo hago en lo que respecta al artículo 155, que menciona la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado se hará cargo del Consejo de la Judicatura, de la entidad en los términos que establece en la Constitución Política. Asimismo, el artículo 88 habla de que son las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Específicamente me refiero a lo establecido en la fracción segunda, que habla de expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial del Estado. Menciona todas las fracciones del propio artículo citado. De lo anterior, se aprecia indiscutiblemente que si bien es facultad del Consejo de la Judicatura del Estado el implementar y dar cumplimiento a las políticas y directrices generales dictadas por el presidente del Consejo de la Judicatura, las mismas solamente se encuentran establecidas con el fin de orientar y guiar lo relativo a la elección del personal, evaluación, gestión de los recursos materiales y humanos del sujeto obligado, así como del diseño y análisis de la información estadística. En concatenación de lo anterior, debe destacar que de acuerdo a la normatividad aludida en el presente considerando, el Consejo de la Judicatura no tiene funciones jurisdiccionales y por consiguiente no se encuentra facultado para establecer procedimientos para el trámite o sustentación de procedimientos judiciales. En efecto, las facultades predichas que le otorgan el artículo de la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial son restrictivos para expedir acuerdos generales que solo afectan aquellas cuestiones que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones. De ahí que les está vedado inmiscuirse en la tarea jurisdiccional de forma y forma. Bien, compañeros, me voy a remitir en estos momentos a proponer el sentido de la resolución. En primer término, propongo sobreseer en lo que respecta a los puntos de la solicitud 1 y 2, con fundamento en el artículo 84, fracción primera, Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública para el Estado de Baja California, por los motivos que he expuesto, en los cuales sí se le da respuesta, tardía, pero se le da respuesta, y él se conforma con dicha respuesta. Y segundo, confirmar la respuesta del sujeto obligado en los términos, en lo concerniente, a la información otorgada en relación a la pregunta 3 de la solicitud de acceso a la información, lo anterior con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.
Es cuanto, consejeros, queda a su disposición lo expuesto por un servidor. Si desean hacer un comentario, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, un comentario muy brevísimo. Me parece muy interesante la pregunta, la primera parte de la pregunta realizada por el ciudadano, que se refiere a medir la eficiencia y la eficacia del desempeño, en este caso de los jueces, estamos hablando del Poder Judicial. Hay un trabajo muy incipiente en la administración pública para evaluar la eficiencia y la eficacia de todos los servidores públicos. Creo que hay mucho por hacer en ese sentido dentro de la administración pública, y es rescatable en el tema del Poder Judicial, porque sí entrega esta información y sí hay una evaluación del desempeño de los jueces y secretarios. Es cuanto. Consejero. Sin comentarios. Bien, no habiendo más comentarios, le voy a solicitar, Contralor, sea tan amable en someter en votación nominal el recurso de revisión que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/71/2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Carlos Sosa, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informa a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informa a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/71/2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por tal motivo se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito de lectura el siguiente punto del orden del día. 4.3.3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución RR/82/2014, presentado en contra de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, le concedemos el uso de la voz a la consejera Viviana Maciel para que exponga a los integrantes de este pleno dicho proyecto de resolución hasta por un término máximo de 10 minutos. Gracias. Bien, seré breve. Este recurso lo presentó un ciudadano que se inconformó ante la respuesta que le dio la Procuraduría de los Derechos Humanos respecto a su requerimiento de información, que fue nombre de los titulares de la Procuraduría de los Derechos Humanos desde su conformación, indicando periodo de gestión, así como su currículum vitae. La respuesta que dio el sujeto obligado fue incompleta, toda vez que se limitó a responder referente a los nombres de los titulares, el periodo en el que desempeñó el cargo, más no dio respuesta respecto de los currículum vitae. Es importante aquí mencionar, jóvenes, que el currículum vitae se considera una información pública de oficio. ¿Qué significa esto? Lo señala el artículo 11 de la Ley de Transparencia de Baja California. Es toda aquella información que obligatoriamente debe poner a disposición en sus portales de internet los sujetos obligados. En este caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pues, una vez hecho el análisis, resultó evidente que el sujeto obligado debió haberle indicado al ciudadano cómo acceder a esta información en el portal de internet. Por lo que se propone a este pleno, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, modificar la respuesta del sujeto obligado para que dé acceso y entregue en la vía seleccionada por la hoy parte recurrente en su solicitud original la información complementaria a la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. Es cuanto. Gracias, consejera. Consejero, si desea hacer el uso de la voz. Sin comentarios.
Bien, yo únicamente, como bueno, tengo una pregunta. Si el INTA no está puesto, ¿qué es lo que procede a hacer? ¿Mande? Si el INTA no está puesto, ¿qué es lo que procede a hacer? Bueno, como bien se menciona en el sentido de la resolución, por una parte, el Pleno del órgano garante estamos ordenando, se entrega la información, pero además, ahorita que en mi intervención iba a manifestar, pero aprovecho la pregunta, que de acuerdo también con lo que propone el proyecto en la parte de que se le dé vista al órgano de control, porque estamos aquí ante una probable responsabilidad administrativa de un servidor público para que en caso de tener los elementos se dé inicio a este procedimiento, es lo que, para que tomen nota por computador, se dé inicio a este procedimiento y pues se emita una sanción si es que procede en contra del servidor público que omitió entregar la información o tener a disposición, porque es información pública de oficio que debe estar a disposición en los portales de acuerdo a lo que establece el propio artículo 11, como bien lo menciona la consejera en su exposición. En tal virtud, al estar ante una posible violación por parte de una falta administrativa de un servidor público, es que de acuerdo en que se incluya en el proyecto que se dé vista al órgano de control para que se inicie un procedimiento administrativo. Bien, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra inquietud, le voy a solicitar, Contralor, por favor proceda a realizar la votación correspondiente de dicho proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/82/2014, presentado en contra de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, cuyo sentido es modificar la respuesta del sujeto obligado y en segunda instancia dar vista al órgano de control, sometiendo su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor de modificar la respuesta del sujeto obligado. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Comisionado León, a favor del proyecto de resolución. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/82/2014, presentado en contra de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto y discutido aquí en esta sesión ordinaria, por lo cual se le instruye Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervenían. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3.4 Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/133/2014, presentado en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, le solicitamos al consejero Roberto Quijano sean tan amables de exponer a quienes integramos este pleno dicho proyecto hasta por un término de 10 minutos. Muchas gracias. Este recurso de revisión va dirigido en contra de la Secretaría del Trabajo. Un ciudadano le solicita a la Secretaría del Trabajo que le sea entregada versión pública de la siguiente información: la toma de nota y cualquier otro documento que tenga en su poder la Secretaría del Trabajo, donde se observe a la C. Victoria Bentley Duarte, así como a la secretaria del Sindicato de Burócratas que funge como representante oficial de los trabajadores de las entidades paraestatales de Baja California. En cristiano, jóvenes, esto quiere decir que el ciudadano está pidiéndole a la Secretaría del Trabajo quién representa a los sindicatos del Estado, y él dice que piensa que es la señora Victoria Bentley Duarte. Entonces está solicitándole a la Secretaría del Trabajo la información de dicha persona, sobre todo respecto a su representación
como secretaria general del sindicato. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Seguro? Levante la mano que piense que no me expliqué, que no le dé pena. ¿Tú no te... Ok, va de nueva cuenta. Un ciudadano le dice a la secretaria del trabajo: oye, secretaria del trabajo, dame quién es el secretario general, en términos coloquiales, dime quién es el mero del sindicato de burócratas del Estado. Yo pienso que es la señora Victoria Bentley Duarte. Dame toda la información de la señora Bentley Duarte en su carácter de secretaria general. ¿Sí? ¿Ya quedó un poquito más claro? Ok. La secretaria del trabajo no contesta. ¿Sí? Puede ser el caso donde la autoridad no conteste. En el caso concreto, el ciudadano se dirige ante nosotros y dice: oye, solicité esta información y no me la dieron. En los casos que resolvimos anteriormente, la información que daba el Poder Judicial o la Procuraduría de los Derechos Humanos era información parcial. Es por eso que en algunos casos dijimos se confirma, en otros casos no se confirma, etc. En este caso de plano la autoridad no contesta. Bueno, el ciudadano va a recurrir hacia nosotros y nosotros por ley estamos obligados, porque así la ley nos obliga, a decir cuando la autoridad no da la información en un término máximo de 20 días, tu Instituto de Transparencia, nosotros somos el pleno del Instituto de Transparencia, los consejeros, tienes que resolver a favor del ciudadano. ¿Sí? No nos queda nosotros más que revisar pruebas o cosas por el estilo, simplemente tenemos que resolver a favor del ciudadano. Entonces, en este recurso, nosotros estamos resolviendo que se le entregue la información al ciudadano. ¿Estamos hasta ahí? ¿Queda claro? Ok. Voy a hacer un paréntesis nada más. Aquí la autoridad, en el inter que les estoy platicando esto, sí da la información, pero no la da a nosotros. Lo que el ciudadano solicitaba, finalmente dice mi mamá que siempre sí, y sí la doy. Nosotros le estamos diciendo: primero, es un poquito tarde, porque tenías 20 días y no lo hiciste. 2, la información no va hacia nosotros, el interesado es cada uno de los ciudadanos, en este caso es un ciudadano X, que es el que solicitó la información, dásela a él, no me la des a mí. ¿Sí? Porque el ciudadano es el que tiene que calificar si la información que le están dando le sirve o no le sirve, porque a lo mejor le están dando una hojita que no va a servirles para nada. Entonces, nosotros en este caso particular, y es el proyecto que yo estoy proponiendo, es que a pesar de que la información ya se dio, fue extemporánea, por lo tanto, y no se le dio al interesado, pues estamos ordenando que se le dé al interesado. Y como se resolvió en uno de los recursos anteriores, cuando un funcionario no da información, nosotros por ley estamos obligados a denunciarlo ante su superior jerárquico para que inicie un procedimiento de responsabilidad. ¿Sí? Pudiera existir la falsa creencia de que si yo le solicito algo al gobierno, nosotros estamos mencionándolo como sujeto obligado, es un concepto más amplio el sujeto obligado, pero en términos coloquiales, si yo le solicito algo al gobierno y no me responde, no pasa nada. No, la ley de Baja California sí ordena que sí va a pasar algo, y ese algo es que la persona que tiene la información se le inicia un procedimiento de responsabilidad. En este caso, estamos ordenando, se abra un procedimiento de responsabilidad de ese funcionario porque no dio respuesta en su momento. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, adelante. ¿No puede ser peligroso darle información a un desconocido de alguna persona de alto? No te entendí bien tu pregunta otra vez. O sea, y es que mencionó que hay personas que llegan y preguntan información de la persona más importante de un establecimiento. ¿No puede ser peligroso darle esa información a un desconocido? Mira, es un tema muy interesante el que tú mencionas. La información hay de dos tipos. Hay información pública, sin embargo aquí nosotros
no hemos tocado el tema. El día que quiera el maestro, con mucho gusto compartimos con ustedes. Hay otro tema muy importante, que es la protección de los datos personales. ¿Sí? Efectivamente, no toda la información es pública. ¿Sí? La misma ley ordena qué información es pública y qué información es privada o es reservada. Porque sí, efectivamente, no sé si fui claro en la exposición, la solicitud de información que están pidiendo sobre la señora Victoria Bentley Duarte es en su carácter de secretaria general de un sindicato. Información privilegiada o personal sería cuántos años tiene, dónde vive, qué teléfono tiene, es alta, chaparra, es gorda, es prieta. O sea, esa es información confidencial que es privilegiada, ¿verdad? Por ahí hay un documento que dice los derechos ARCO, ¿sí? Los derechos ARCO se refieren a los derechos precisamente de los datos personales. Yo tengo derecho a accederme a mis datos, a rectificarlos, a cancelarlos o a oponerme a que sean públicos. Si tú no quieres que parezca tu edad, tu sueldo, tu domicilio, en qué escuela estudiaste, tú tienes derecho a oponerte a esa información. Son los derechos ARCO. Entonces, aquí la solicitud se refiere nada más en su carácter de secretario general. ¿Sí? Con mucho gusto, maestro, tocamos ese tema que también es importante. Perdón, había otra pregunta. Sí. ¿Cuándo se puede dar información a una persona informándose? Hay ciertas empresas que te dan permiso, esas empresas a ustedes, ¿cómo le hacen para tener información? Nosotros no solicitamos información directamente a nadie. Ustedes, el interesado, es el que tiene que hacer la solicitud de información. Aquí hemos estado mencionando una palabra muy reiterada: sujeto obligado. ¿Quién es el sujeto obligado? El Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, ¿sí? Todos los municipios del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Estatal Electoral, nosotros, la UABC y todos aquellos personas o instituciones que reciban o administren recursos públicos. ¿Sí? Te voy a dar un caso muy concreto. Tu hermanito está en un equipo de béisbol, que van a ir a jugar béisbol a Mazatlán, y el gobierno del estado les da 100,000 pesos para el avión, el hotel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Respecto a estos 100,000 pesos, ese equipo de béisbol tiene que ser transparente, y tú puedes solicitar en qué se gastaron en hotel, en comidas, en transporte, en uniformes, a pesar de ser una institución privada. ¿Sí me explico? Por lo que respecta al gobierno, la misma ley te dice que toda la información tiene que ser pública. El licenciado Gómez Llanos hace rato comentó un principio, el principio de la máxima publicidad. Ese principio lo debemos atender en que todo tiene que ser público, salvo excepciones, como la que mencionaba el compañero, donde sí efectivamente hay información que puede ser privada, ¿no? A un funcionario público le iniciaron un juicio por desvío de fondos. Bueno, hasta en tanto no se resuelva eso, esa información es confidencial o reservada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Jorge? ¿No? Bueno, en este caso concreto, nosotros estamos ordenando a la Secretaría del Trabajo que dé la información al ciudadano. Es el proyecto que se propone. Gracias. Gracias, consejero. Nada más así como aclaración, es ordenar la respuesta, ¿verdad? A la respuesta. Sí. Bien, consejera, si deseas algún comentario respecto a dicho proyecto. Gracias. Una precisión y un comentario. La precisión es que el plazo máximo para dar respuesta por parte de la autoridad es de 10 días hábiles. Salvo casos excepcionales, se puede solicitar una prórroga de 10 días adicionales, es decir, hasta 20 días, toda vez que notifique a este órgano garante. Esa es la precisión. Y bueno, comentario, todas nuestras resoluciones se basan en el principio y espíritu de la ley, que es la máxima publicidad. ¿Qué significa eso? Que todo lo que obra en los archivos del gobierno debe ser pública, salvo casos excepcionales. La única dueña de la información que se genera dentro de la administración pública son los ciudadanos para los cuales se gobierna. En este sentido,
Y también dar un ejemplo en el tema de dato personal. Por ahí se comentaba que tú puedes solicitar cuánto gana un funcionario público, pero no se te daría respuesta en qué se lo gasta por ti. Ese sería un dato privado. Es cuanto. Muchas gracias, consejero. Bueno, y nada más agregar que, como bien se comentó al exponerse dicho proyecto de resolución, ahí se vislumbra, se ve que el sujeto obligado trató de remediar su falta al dar respuesta a la solicitud de información. Sin embargo, transgredió este derecho de acceso a la información, por lo que yo considero que procede dar vista también en este caso al órgano de control para que, en caso de que tenga los elementos, inicie un procedimiento administrativo en contra del servidor público que haya omitido dar respuesta a esta solicitud de información, y asimismo que se dejen a salvo los derechos de la parte recurrente del ciudadano que está presentando este recurso de revisión, para que en caso de que al momento de que le den respuesta a esta solicitud de información, si no está de acuerdo con esta información o esta respuesta que le dé el sujeto obligado, pueda presentar también un nuevo recurso de revisión en contra de esta respuesta que le dé el sujeto obligado. Pues, si no hay algún otro comentario, le voy a solicitar, Contralor, por favor proceda a realizar la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-133-2014 presentado en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, en cuyo sentido es, en primera instancia, dar respuesta y segundo, dar vista al órgano de control, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-133-2014 presentado en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tanto, se le instruye, Contralor, para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito la lectura al siguiente punto del orden del día. Quinto punto, asuntos generales. Gracias. Toda vez que no fue en estado asunto alguno, le solicito, Contralor, por favor sea tan amable en mencionar a los integrantes de este pleno cuáles son los acuerdos que se han adoptado el día de hoy. Sí, el primer acuerdo que se aprobó fue el acta de acuerdos de la 5ª sesión ordinaria del mes de octubre, celebrada el pasado 29 de octubre del presente mes, y se aprobaron los proyectos de resoluciones de los recursos de revisión presentados en contra del Poder Judicial, que fueron el 54 y el 71, el recurso de revisión 82 presentado en contra de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, y por último se aprobó el proyecto de resolución del recurso de revisión 133 presentado en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado. Muchas gracias. Contralor, por favor, el siguiente punto del orden del día. Sexto punto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Bien, para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC, se establece el próximo martes 11 de noviembre en el lugar y hora que se establezca en la convocatoria, toda vez de que en un ánimo precisamente de difundir esta cultura de la transparencia, que conozcan la sociedad respecto a estos procedimientos, de cómo es que resuelve el pleno el órgano del instituto, cómo resolvemos y discutimos estos recursos de revisión o denuncias que se presenten. Estamos procurando realizar estas sesiones en universidades, en instituciones educativas que nos abren las puertas, así como en organismos de la sociedad civil. Quedará pendiente únicamente establecer el lugar, estamos por confirmar con algunos de ellos. Por tal virtud, únicamente fijamos que sería el próximo martes 11 de noviembre
en el lugar y hora que se establezca en la convocatoria. Y bien, siendo las 12 horas con 38 minutos de este día, lunes 3 de noviembre del 2014, se clausura la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAIBC. Por su presencia y atención, muchas gracias. Pues muchas gracias. Si desean hacer alguna otra pregunta, algún comentario, alguna duda que tengan al respecto, estamos a sus órdenes. Si yo solicito una información y la veo completa, ¿puedo pedir ustedes para verificar que sea verdadera? O sea, ¿qué pasaría si la información que me dan no es verdadera, si es falsa? Mira, como lo comentó anteriormente la consejera hace un momento, nosotros no podemos revisar el contenido de esta información si es veraz o no. Sí garantizamos que se te entregue, pero existen otro tipo de procedimientos. Si yo como servidor público no me atrevería a entregar una información falsa o equivocada, porque yo podría ser objeto también aquí incluso una denuncia, o que se presente algún procedimiento de responsabilidad en mi contra por entregar información no real, ¿no? Entonces eso implicaría estar ante otro procedimiento distinto, pero que finalmente procedería en contra del servidor público que lo haga, ¿no? Yo te garantizo como órgano garante que se te entregue la información. Si yo quiero solicitar información, ¿puedo ir primeramente con usted? Si fuese información que nosotros generemos o administremos relativa a la propia vida del instituto, sí damos la respuesta a nosotros. Pero si es información que tenga que ver, ejemplo, o ABC o el Ayuntamiento de Mexicali, tienes que entrar a su portal y ahí haces la solicitud de información de lo que requieras. Si ellos no te dan la respuesta en un término de 10 días hábiles, ya puedes inconformarte ante el Instituto de Transparencia, y para ello tienen ustedes 15 días. Una vez terminado el día 10, ustedes tienen 15 días para inconformarse ante el Instituto de Transparencia. Gracias. Yo únicamente comentar que la sociedad no está obligada a conocer a quién va dirigida su solicitud. No conocen muchas veces cómo funciona la administración pública, por lo tanto, y la ley lo señala, tenemos la obligación, el Instituto de Transparencia y el resto de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado, de orientar al ciudadano. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos nuevamente, maestro, a todos ustedes, alumnos, y los invitamos a que hagan uso de este derecho, a que revisen los portales, a que se den de alta, que hagan solicitud de información, que conozcan más de lo que es el Instituto de Transparencia. Muchas gracias. Pues, si gustan y están de acuerdo en que nos tomemos una foto todos juntos aquí atrás. Sí. Te doy mi... Hagan todos. Espérame. Digan chiste. Nuestro aniversario de la facultad, que hoy es fiestas. Tenemos fiestas. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años cumple el maestro? ¿Cuántos años cumple? 47. Gracias, muchachos. Gracias.
Bye.